¿Y si te dijera que existe una señal psicológica tan silenciosa y peligrosa que Carl Jung la consideraba capaz de arruinar vidas enteras sin que nadie lo notara hasta que ya era demasiado tarde? No aparece en personas agresivas o declaradamente dañinas, sino en aquellas que parecen todo lo contrario, amables, encantadoras, incluso inofensivas. El título de este vídeo no es un recurso dramático. Jung lo sabía. Esta es la señal más peligrosa de la psique humana. Y si me acompañas hasta el final, no solo aprenderás a identificarla en los demás, sino también a reconocer en ti las semillas de esa misma fuerza que, si no se atienden, pueden crecer hasta convertirse en destructivas. Tras décadas de trabajo clínico, Jung observó algo alarmante. Un gran porcentaje de sus pacientes que terminaron mostrando conductas destructivas compartían la misma marca en común. Y lo inquietante era que no aparecía como violencia abierta ni como insultos visibles, sino como un gesto sutil, casi imperceptible, y por eso mismo devastador. ¿Alguna vez has sentido que había algo extraño en una persona, pero no sabías explicarlo? ¿Alguna vez alguien que parecía encantador dejó tras de sí un rastro de caos emocional? Lo inquietante es que esa señal no grita, susurra. Y surge cuando una persona comienza a proyectar su propia sombra sobre los demás, no con dudas, sino con absoluta certeza. Ese es el verdadero peligro. Porque cuando alguien cree con convicción que lo que ve en ti es real, aunque no lo sea, tu única protección puede ser tomar distancia. La proyección de la sombra no es una simple teoría psicológica, es un mecanismo que reorganiza la realidad entera de quien proyecta. Imagina a alguien convencido de que eres manipulador, cruel o deshonesto, sin prueba alguna. Ahora imagina a esa misma persona compartiendo esa historia con otros con tal seguridad que empieza a parecer verdad. Ese es el terreno donde se destruyen reputaciones, se fracturan familias y comunidades enteras caen en divisiones irreparables. ¿Cómo defenderte de algo que no existe en ti, pero que para el otro es absolutamente real? Ese era, según Jung, el verdadero infierno psicológico, no enfrentarte a un enemigo externo, sino a la ilusión interna de alguien que cree ciegamente en su proyección. Y aquí comienza el viaje de este vídeo. Porque no basta con identificar la señal. Hay que entender la lógica oscura que la sostiene. La neurociencia moderna ha confirmado que estas distorsiones no son simples opiniones. Son auténticos delirios creados por el cerebro. Personas aparentemente bondadosas pueden volverse peligrosas al quedar atrapadas en este mecanismo. Y lo más importante, aprenderás cómo proteger tu mente y tu corazón de estos campos invisibles de distorsión. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas historias habrían sido diferentes si hubieras detectado estas señales antes? Una relación que terminó de manera inexplicable, un colega que parecía tener algo en tu contra sin razón, o incluso un familiar que interpretó tus gestos de un modo que jamás correspondió con tu realidad. Las señales estaban ahí, pero casi nadie sabía verlas. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este tema ya está despertando reflexión en ti, apóyanos con un me gusta y suscríbete a Consciencia en Silencio. Ese pequeño gesto nos permite seguir compartiendo contigo estas enseñanzas profundas y crear una comunidad de personas que buscan comprenderse a sí mismas y al mundo a un nivel más hondo. Porque la lección más grande de Jung no era identificar a los monstruos que vemos afuera, sino aprender a reconocer y dialogar con los que habitan dentro de nosotros. Y ahora, prepárate, porque te contaré la historia real de un paciente que atendió Jung, un hombre que a primera vista parecía el retrato mismo de la bondad, hasta que reveló la cara más aterradora de la psique humana. Corría 1913 cuando este paciente llegó a su consulta. Era elocuente, atento, sabía escuchar y tenía una mirada que inspiraba confianza. Jung, habituado a casos complejos, no vio en él un peligro inmediato. Pero tras unas pocas sesiones, algo comenzó a inquietarlo. Había un patrón extraño. Todas las personas a quienes describía como egoístas, manipuladoras o crueles compartían exactamente los mismos rasgos que él mismo se negaba a reconocer en su interior. Jung comprendió que no se trataba de simples opiniones, sino de un mecanismo inconsciente. Este hombre había construido una lente invisible con la que interpretaba el mundo. Una lente que proyectaba su propia sombra en los demás con absoluta certeza. El resultado fue devastador. En cuestión de meses arruinó varias relaciones, provocó que compañeros de trabajo perdieran su empleo y llevó a su propio hermano a un colapso emocional.
Y lo más inquietante, siempre se presentaba como la víctima de un mundo injusto. Lo que Jung descubrió en él era algo universal. El mecanismo psicológico más destructivo es la proyección de la sombra unida a la convicción total. Y aquí la reflexión es inevitable. ¿Cuántas veces has vivido algo parecido? ¿Cuántas veces alguien te atribuyó intenciones que jamás tuviste? ¿Cuántas veces pasaste noches preguntándote si acaso había algo oscuro en ti que no alcanzabas a ver? Ese es el efecto corrosivo de la proyección. No solo deforma la visión de quien la ejerce, también debilita la seguridad interna de quien la recibe. Jung entendió que lo que vio en aquel paciente podía ocurrirle a cualquiera. Porque todos, absolutamente todos, llevamos dentro una sombra, esas partes de nuestra psique que negamos, ocultamos o no nos atrevemos a aceptar. La gran diferencia en este caso es que el paciente no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. No se trataba de malicia consciente ni de un plan calculado. Simplemente no podía mirar hacia adentro, así que expulsaba hacia afuera aquello que le resultaba insoportable de sí mismo. Lo que rechazaba en su interior lo veía en los demás. Y cuanto más seguro estaba, más convincente resultaba para quienes lo escuchaban. Aquí la reflexión se vuelve mucho más íntima. Imagina que llegas a los 40, 50 o incluso a los 65 años después de décadas construyendo tu vida, tu familia, tu carrera. Has desarrollado un sentido claro de lo correcto y lo incorrecto, persigues la verdad, intentas vivir con integridad, y de repente aparece alguien que comienza a lanzarte acusaciones que no tienen ningún sentido. Te defiendes, das argumentos, muestras pruebas, pero nada cambia. La persona no escucha. Su certeza es tan fuerte que llega un momento en el que empiezas a cuestionar tu propia realidad, como si la vida se te escurriera entre los dedos. Ese es el efecto de estar bajo el campo de una proyección, un territorio psicológico donde incluso tu identidad comienza a tambalearse. Y lo más perturbador es que estas personas no suelen estar mintiendo de forma consciente ni manipulando con intención. Realmente creen en lo que perciben. Su mente ha reconfigurado la realidad para sostener esa ilusión. Precisamente por eso resultan tan peligrosas. No hay posibilidad de diálogo, porque para ellas no hay duda. Jung observó que la convicción absoluta era la marca más clara de la proyección peligrosa. Y este fenómeno, que él describió en su consulta hace más de un siglo, sigue repitiéndose hoy en día. Lo vemos en amistades que se rompen por acusaciones sin fundamento, en familias que se dividen por percepciones distorsionadas, en equipos de trabajo donde personas inocentes terminan siendo tratadas como culpables. Quizás lo has vivido. Esa sensación de impotencia, de estar atrapado en una narrativa que no escribiste, pero que comienza a imponerse sobre ti. Cuanto más intentas aclarar las cosas, más atrapado pareces. Jung no dudaba. Este era uno de los mecanismos más destructivos de las relaciones humanas. Y por eso lo estudiaba con tanto cuidado, porque sabía que la única defensa es la conciencia. Lo que no reconocemos nos controla, lo que comprendemos nos devuelve la libertad de elegir. Por eso existen espacios como este, para iluminar lo que permanece oculto. Si este tema resuena contigo, te invito a suscribirte a Conciencia en Silencio. Cada gesto nos ayuda a llevar las enseñanzas de Jung a más personas que, como tú, buscan claridad, fortaleza interior y una vida más consciente. Jung aprendió que cuando la sombra se proyecta con certeza inquebrantable no solo hiere a quien la carga, también arrastra a todos los que se acercan. Cuanto más consciente seas de esto, más protegido estarás para resguardar tu paz y tu esencia. La ciencia actual confirma lo que Jung ya intuía. Durante episodios de proyección intensa, el cerebro no solo fabrica una ilusión, literalmente reescribe la realidad. La neurociencia muestra que se activan las mismas redes neuronales que en estados delirantes. Esto significa que la persona no actúa desde la falsedad, sino desde una realidad paralela creada por su propia mente. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo defenderte de alguien que cree con todo su ser en algo que nunca ocurrió? Es como discutir con alguien que asegura haber visto la luna salir a pleno mediodía. Puedes mostrar pruebas, testigos, argumentos, y nada cambia. La proyección se infiltra en su campo perceptivo y lo reorganiza de tal manera que cada cosa que percibe refuerza la historia que ya creó. De ahí que personas aparentemente equilibradas y carismáticas logren arrastrar a familias,
equipos o comunidades completas hacia su campo de distorsión. No fingen, no actúan, están convencidas. Y esa convicción es contagiosa. ¿Alguna vez alguien describió tu personalidad de una forma que no tenía nada que ver contigo? ¿Un compañero que te acusó de tener intenciones ocultas? ¿O un familiar que te atribuyó sentimientos que jamás habitaban en tu corazón? Si pasaste por algo así, comparte tu experiencia. Tu historia puede darle claridad y consuelo a alguien más. Jung hablaba de este fenómeno como un campo de distorsión psicológica. Hoy sabemos que el cerebro, cuando queda atrapado por la sombra, actúa como un filtro que selecciona solo lo que confirma la narrativa ya instalada. Todo lo que contradice esa visión se descarta, como si no existiera. Lo perturbador es que esta dinámica puede ser tan convincente que incluso los demás comienzan a dudar de sí mismos. Pero aquí aparece el verdadero desafío. ¿Y si el peligro no está solo en los otros, sino también en ti? ¿Alguna vez te has sorprendido juzgando a alguien con tanta convicción que, aunque los hechos lo desmentían, no podía soltar esa idea? Ese es el espejo de la sombra. Y aunque incomoda reconocerlo, solo esa reflexión nos devuelve poder. Como recordaba Jung, lo que negamos en nosotros mismos termina apareciendo afuera, disfrazado en la vida de los demás. Este tema cobra aún más relevancia en 2025, en un mundo polarizado donde las redes sociales se convierten en fábricas de proyecciones colectivas. Millones de personas sostienen narrativas absolutas que muchas veces nacen de sombras individuales amplificadas en público. Reputaciones enteras pueden destruirse en cuestión de horas por acusaciones infundadas. Es el mismo mecanismo que Jung describió hace más de un siglo, ahora multiplicado por la velocidad digital. Imagina una escena, un malentendido menor en un grupo de trabajo. Alguien sospecha algo, esa sospecha se transforma en certeza, y en poco tiempo otros se suman porque la convicción inicial era tan fuerte que resulta contagiosa. Cuando la persona acusada intenta defenderse, cada palabra se usa como evidencia en su contra. Ese círculo vicioso es exactamente lo que Jung advertía. Hoy, investigaciones de neurocientíficos como Robert Sapolsky muestran que estas dinámicas tienen raíces profundas en nuestro cerebro social. La convicción, incluso errónea, puede pesar más que los hechos. Por eso quiero dejarte esta reflexión. ¿Alguna vez has estado tan convencido de algo sobre otra persona que, incluso cuando la realidad mostraba lo contrario, no podías soltar esa creencia? ¿Qué nos revela eso sobre la fragilidad de nuestra mente? Jung fue pionero en mostrarnos que estos mecanismos no son simples defectos humanos, sino auténticas fuerzas psíquicas. Y si permanecen en la sombra, pueden manipular no solo a un individuo, sino a grupos enteros. Lo que inicia como una simple distorsión individual puede transformarse en una verdad compartida que aísla, fragmenta e incluso reescribe la memoria de quienes la padecen. Por eso Jung no veía la psicología únicamente como una ciencia académica, sino como un auténtico mapa de supervivencia frente a los laberintos de la mente. Comprendía que no basta con detectar cuando alguien es dominado por sus proyecciones. Es indispensable aprender a reconocer esas señales dentro de nosotros mismos. Porque la sombra no es patrimonio de unos cuantos, sino una herencia universal de la condición humana. Y cuanto más conscientes somos de su presencia, menos prisioneros quedamos de los juegos inconscientes que tienen el poder de arruinar relaciones, carreras y destinos enteros. La investigación científica actual confirma lo que Jung ya intuía. La psique puede ser tanto un espejo de la verdad como una fábrica de ilusiones. La capacidad de distinguir entre ambas define si viviremos atrapados en distorsiones ajenas o si lograremos construir una vida en sintonía con nuestra esencia más profunda. Las tradiciones antiguas habían intuido algo similar mucho antes. El budismo hablaba del espejo empañado que refleja nuestras propias impurezas como si fueran enemigos externos. El cristianismo advertía sobre la ceguera del que señala la paja en el ojo ajeno sin reconocer la viga en el propio. Pero Jung fue más allá de la metáfora espiritual. Demostró clínicamente que no se trata solo de percepciones equivocadas, sino de la creación de realidades completas, universos paralelos capaces de devorar familias, grupos y comunidades enteras. Imagina, por ejemplo, un ambiente laboral en el que una sola persona, convencida de su percepción, comienza a insinuar que un compañero es deshonesto, manipulador o está guiado por intenciones ocultas.
Lo que al principio parece un comentario aislado se expande hasta convertirse en consenso. Investigaciones en psicología social revelan que basta con 3 o 4 voces seguras en un grupo reducido para alterar la percepción colectiva, aunque la mayoría no comparta al inicio esa visión. Jung llamó a este fenómeno posesión colectiva. Hoy los laboratorios lo estudian como efecto de conformidad. No hace falta irse a lo institucional. Tal vez ya lo viviste en tu propia familia. Ser malinterpretado, acusado de intenciones inexistentes, hasta que hermanos o padres comienzan a repetir la misma narrativa. Lo que debería ser una cena familiar se convierte en tribunal. Y todo porque alguien proyectó su sombra con convicción suficiente. Si pasaste por algo así, sabes lo doloroso que puede ser. Y si quieres, puedes compartirlo. Descubrirás que no estás solo, que muchos han vivido la misma exclusión silenciosa. Jung identificó 5 señales claras que muestran cuando una proyección se vuelve peligrosa. La primera es la certeza absoluta sobre las intenciones del otro, sin matices ni dudas. La segunda, la incapacidad de aceptar pruebas en contra. Cualquier defensa se interpreta como confirmación. La tercera, la carga emocional desproporcionada. Lo pequeño se vive como un ataque mortal. La cuarta, la narrativa constante de victimismo. El proyectador siempre es la parte engañada o traicionada. Y la quinta, quizá la más destructiva, es el intento de reclutar aliados, expandiendo la distorsión bajo un falso aire de preocupación. El proceso sigue un patrón casi predecible. Comienza con atribuciones mínimas, que luego se solidifican en convicciones inamovibles. Después, toda la realidad se filtra a través de esa creencia. Gestos neutros parecen hostiles, silencios se interpretan como confesiones, coincidencias se toman como pruebas. Más tarde llega el reclutamiento de cómplices. El círculo crece y aparece la posesión colectiva. Ya no es solo una persona contra ti, es un grupo entero dominado por una historia que nunca surgió de ti, pero que ahora define tu identidad ante sus ojos. Finalmente llega la exclusión, el borrado, el aislamiento. Los estudios sobre acoso moral en entornos corporativos muestran que en más del 70% de los casos, todo comienza con la convicción de una sola persona. Una única sombra proyectada puede contaminar decenas de percepciones. Jung lo vio en familias y pacientes individuales. Hoy lo presenciamos amplificado en redes sociales, donde narrativas distorsionadas pueden convertirse en movimientos masivos. La sombra proyectada no se conforma con dañar relaciones. Funciona como un engranaje que busca expansión. Se multiplica, contagia, organiza sistemas enteros alrededor de una falsedad. Jung repetía que no combatía con personas malas, sino con mecanismos impersonales que, cuando permanecen inconscientes, poseen a los individuos y los vuelven instrumentos de destrucción. Reconocer estas dinámicas es doloroso, pero también liberador. Porque cuando identificas las señales, la certeza absoluta, la resistencia a la evidencia, la carga emocional excesiva, el victimismo repetido y el reclutamiento de otros, dejas de estar a oscuras. Puedes poner límites, proteger tu mente, detener el ciclo antes de que te arrastre. La conciencia es el antídoto, y quizás el único. Como advertía Jung, lo que queda inconsciente es siempre lo más peligroso. Y hay más. La sombra proyectada es apenas la primera máscara peligrosa que adopta la psique. Detrás de ella pueden aparecer estados aún más corrosivos. La inflación del ego, la identificación rígida con la máscara social, la posesión por arquetipos y la compulsión a repetir. Cada uno de estos rostros no solo amenaza al individuo, sino que se propaga como corriente subterránea a través de vínculos, familias y sociedades enteras. La inflación del ego, por ejemplo, es quizá la más insidiosa porque suele disfrazarse de grandeza espiritual o moral. A diferencia del narcisismo común, quien vive inflado cree estar cumpliendo una misión sagrada. Se ve a sí mismo como redentor, sabio o juez implacable. Y allí radica el verdadero riesgo. Quien se identifica con algo más grande que su propio ego pierde la capacidad de reconocer límites humanos, y su certeza se convierte en un virus que se contagia. No son pocos los líderes religiosos, figuras políticas o intelectuales que, aplaudidos por su seguridad, terminaron arrastrando multitudes al desastre. Jung observó que la inflación del yo siempre termina derrumbándose, porque ningún individuo puede cargar con el peso de un arquetipo sin fracturarse.
Sin embargo, mientras dura, el daño a quienes rodean a esa persona puede ser devastador. La otra trampa es la identificación con la máscara social. Es cuando alguien dedica toda su energía a sostener una imagen de perfección, correcto, irreprochable, siempre bajo control. La sociedad aplaude, admira, imita, pero en lo profundo la sombra reprimida se acumula como pólvora lista para estallar. Y cuando estalla, lo hace con una violencia proporcional al tiempo que estuvo contenida. Por eso conmueven tanto esas noticias inesperadas. Políticos ejemplares, padres admirados, líderes intachables que, de un día al otro, revelan un lado oscuro que nadie imaginaba. Jung advertía, cuanto más impecable la fachada, más brutal será el regreso de lo reprimido. Luego está la posesión arquetípica. El individuo deja de ser el mismo y se convierte en portavoz de fuerzas que lo superan. Se convierte en el mártir que exige ser salvado, el guerrero que lucha contra enemigos invisibles, la madre o el padre divinos que tratan a los demás como incapaces. Su voz cambia, sus gestos se transforman, y lo que habla ya no parece provenir de su yo personal, sino del arquetipo que lo ha tomado. Quien presencia este estado sabe lo perturbador que resulta. La persona ya no parece ella, sino un símbolo viviente. Y sin embargo, lo inquietante es su poder de atracción, porque los arquetipos resuenan en lo más profundo de la mente colectiva. La última máscara es la compulsión a repetir. Es la fuerza invisible que empuja a una persona a revivir una y otra vez la misma herida sin resolver. Relaciones con idénticos finales, fracasos que se duplican, dolores que la siguen como una sombra. Para Jung, esa repetición es la manera que tiene el inconsciente de insistir en aquello que necesita ser visto e integrado. Mientras no se despierte, la persona arrastra a otros a su guión, asignándoles roles que no eligieron: el traidor, el abandonador, el enemigo. No porque hayan actuado así, sino porque fueron atrapados en una historia inconsciente que nunca comenzó con ellos. Estas 5 manifestaciones: proyección, inflación, máscara social, posesión arquetípica y compulsión a la repetición, dibujan un mapa sombrío pero revelador de la psique humana. Todas comparten un mismo origen: la inconsciencia. Cuando alguien no reconoce su sombra, cuando no acepta sus propios límites, cuando se niega a ver sus patrones, se convierte en un peligro no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodean. Es como estar poseído por fuerzas invisibles, creyendo que se actúa en libertad, cuando en realidad se es marioneta de un guión escrito en el inconsciente. Pero aquí está la salida. El peligro disminuye en la medida en que aumenta la conciencia. No existe antídoto más poderoso que la lucidez. Observarnos sin máscaras, reconocer lo que nos pertenece y lo que es del otro, identificar cuando estamos a punto de repetir una vieja historia o cuando nos creemos demasiado nuestra propia versión de grandeza. La conciencia no borra la sombra, pero le quita el poder de gobernar. Esta es, quizá, la enseñanza más honda de Jung. No se trata de expulsar la oscuridad, sino de iluminar lo que oculta. Y la pregunta inevitable es, ¿cómo llevar esto a la vida diaria? ¿Cómo blindar nuestra mente y nuestro corazón frente a estas fuerzas invisibles? ¿Cómo transformar conocimiento en práctica? El primer paso es cultivar una atención radical al mundo interior. Basta con detenerse unos minutos al día y preguntarse: ¿esta reacción es verdaderamente mía o estoy respondiendo a algo que no quiero ver en mí? Puede parecer un gesto mínimo, pero rompe el piloto automático. Cada emoción exagerada, cada juicio absoluto, cada certeza inamovible esconde un fragmento de la sombra que pide ser reconocido. El segundo paso es practicar la honestidad desnuda contigo mismo. Poner por escrito lo que más te irrita, lo que más juzgas. Preguntarte: ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? A menudo, lo que condenas en otros también vive en ti. Reconocerlo no te hace débil, te hace libre. Porque al aceptar tu sombra, dejas de proyectarla sobre quienes te rodean. El tercer paso es establecer límites claros. No siempre podrás transformar al otro, pero sí puedes protegerte. Si alguien insiste en distorsionar tu realidad, recuerda: no estás aquí para convencer. Tu responsabilidad es preservar tu integridad, reducir la intimidad o incluso alejarte cuando sea necesario. No es frialdad, es autocuidado. Jung repetía que la mayor fuerza está en no dejarse arrastrar por el inconsciente ajeno.
El cuarto paso es rodearte de espejos sanos. Personas que te conozcan y puedan devolverte una mirada equilibrada cuando empieces a dudar de ti. El aislamiento es el terreno donde crece la sombra colectiva. Preguntar a alguien de confianza, ¿tú lo ves igual?, puede salvarte de la confusión. Y el quinto paso es trabajar activamente con tu propia sombra. No se trata de huir de tu miedo, ira o envidia, sino de integrarlos para que no gobiernen tu vida desde las sombras. Puedes hacerlo con escritura, meditación, terapia o incluso con 5 minutos diarios de silencio contigo mismo. 5 minutos de atención real pueden ser más transformadores que horas de distracción. Recuerda, la libertad no llega cuando destruimos la sombra, sino cuando la reconocemos y le decimos con firmeza, sé quién eres y ya no me intimidas. Cuando te atreves a reconocer tus propios patrones, abrazar tus contradicciones y vivir con presencia, algo cambia de raíz. Ya no eres presa de las proyecciones ajenas ni de tus propias distorsiones internas. Recuperas tu claridad, tu fortaleza y una paz que no depende de lo que digan o piensen los demás. Y ahora quiero invitarte a dar un paso más. Si este mensaje resonó en ti, regálale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal Conciencia en Silencio y comparte en los comentarios lo que has vivido. Si lo prefieres, puedes hacerlo de forma anónima. Lo esencial es no quedarte callado con aquello que puede convertirse en un aprendizaje colectivo. Tu experiencia puede ser el faro que ayude a otros a reconocer lo que aún no logran ver en sí mismos. Recuerda esto, el camino de la conciencia no es sencillo, pero es el único que realmente nos libera. Cada gesto, cada acto de honestidad interior que hagas hoy, puede abrirte las puertas a una vida más auténtica y luminosa. Y antes de despedirme, te dejo una invitación. En el próximo vídeo descubrirás cómo la sombra, lejos de ser tu enemiga, puede convertirse en tu mayor maestra si sabes mirarla con los ojos correctos. No te lo pierdas, porque ese puede ser el paso que transforme tu manera de entenderte y de relacionarte con el mundo.